Venezuela fue declarada en estado de emergencia económica por 60 días para contrarrestar lo que el presidente Maduro denominó una verdadera guerra económica para asfixiar económicamente a Venezuela. El mandatario se presenta ante la Asamblea Nacional. Islamistas somalíes atacaron una base de las fuerzas de paz de Unión Africana en Somalia. Más de 60 soldados quedaron heridos. Un suicida se hizo estallar antes de que los islamistas lanzaran el asalto. Chile enfrenta tiempos difíciles, pero no se rinde, según informó el ministro de Hacienda chileno. Chile enfrenta una economía en desaceleración por la caída del cobre debido a la situación en los mercados de China, su principal comprador. Y desde hace ya casi una hora el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se dirige a la Asamblea Nacional como manda la Constitución para dar su informe de gestión. La diferencia es que esta vez un mandatario chavista lo hace frente a una mayoría opositora, algo que no sucedía desde 1999. Escuchemos lo que dijo hace unos instantes. Si Bolívar significara algo para algún venezolano, ya sería suficiente para haber obrado de otra forma. Dicen que errar es de humano, ¿verdad? Y rectificar de sabios. Yo aspiro que con este obsequio que yo le traigo, diputado Ramos Alup, se pueda verdaderamente comprender en la profundidad de nuestra historia por qué amamos profundamente esta imagen de Simón Bolívar y por qué la llevamos con orgullo y la defendemos. No es fácil manejar conflictos de poderes que hay en Venezuela. Cabalgar este tiempo histórico va a meritar mucha sabiduría, mucha altura, mucha independencia de criterio o mucho criterio independiente, nacional, hablando en términos republicanos y nacionalistas, mucho criterio nacional. Están confrontados dos modelos. Está confrontado un poder popular, revolucionario, socialista, que no va a arriar sus banderas. Ni aquí, ni allá, ni hoy, ni más allá. No las vamos a arriar. Quizás hoy las estamos acariciando con más amor, con más pasión. Y sin lugar a dudas, un poder que representan ustedes. Que han logrado una mayoría circunstancial de carácter electoral. Cada quien hará sus interpretaciones. Una larga transición. Vamos a analizar más adelante este mensaje de Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional y además de los temas económicos, el tema también de la mención al retrato del libertador Simón Bolívar. Pero el tema principal de fondo es este de los 60 días de emergencia económica en Venezuela. La medida incluye reducción fiscal y la adopción de acciones para la importación de medicinas y alimentos.
Poco antes de dar lectura a su informe sobre su gestión pasada ante el Parlamento venezolano, el jefe de gobierno Nicolás Maduro decretó este viernes el estado de emergencia económica por 60 días, debido a la mayor inflación que sufre el país con una caída del PBI del 7,1%, según el tercer trimestre del 2015, y la escasez de productos alimenticios y médicos. El encargado de dar lectura al decreto publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria fue el recién designado ministro de Economía, Luis Salas. Decreto, artículo 1. El estado de emergencia económica en todo el territorio nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento jurídico, a fin que el Ejecutivo disponga de la atribución para adoptar las medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la cual atraviesa la economía venezolana y que permita asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos y el libre acceso a bienes y servicios fundamentales. Con este estado de emergencia económica, Maduro Moros tendrá plenos poderes para legislar en la materia, es decir, el gobierno podrá reorganizar el presupuesto, dictar medidas contra la evasión fiscal, agilizar trámites para importar productos e insumos, eximir de requisitos bancarios al sector público y privado, además de disponer de los bienes de las empresas privadas para lograr su objetivo de elevar la producción, así como intervenir el Banco Central de Venezuela para imponer límites de su moneda en efectivo. Todo con tal de hacer frente a la llamada guerra económica, con la que el régimen chavista ha justificado la crisis interna de los últimos años. Mitigar los efectos de la inflación inducida, de la especulación, del valor ficticio de la divisa, el sabotaje a los sistemas de distribución de bienes y servicios, así como también contrarrestar las consecuencias de la guerra de los precios petroleros, que ha logrado germinar al calor de la volátil situación geopolítica internacional actual, generando una grave crisis económica. La noticia ha sorprendido al Parlamento de mayoría opositora, que tiene un plazo de 8 días según la Carta Magna para discutir y aprobar el decreto de emergencia. En tanto, el Tribunal Supremo tendrá que declarar su constitucionalidad. Según el diario El Mundo de España, hasta la fecha la tesis de la oposición era hallar nuevos mecanismos de financiamiento a fin de cubrir el déficit fiscal de 30.000 millones de dólares a través del fin de los controles de precios y de cambio, el fin de las expropiaciones y nacionalizaciones que afectan la producción nacional, la unificación cambiaria, la liberación de precios y el aumento de la gasolina. Y para comentar lo que significa esta declaratoria de emergencia económica en Venezuela, está con nosotros en el teléfono el periodista David Rivera. David es director de la revista Poder, colega nuestro, con quien hemos compartido varias coberturas aquí en Canal 7. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Josefina, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, David, dinos, ¿por qué finalmente ha llegado a declarar en emergencia algo que parecía que era obvio, que estaba en emergencia la economía venezolana? ¿Por qué lo hace ahora? ¿Es por la inflación? ¿Es por la mayoría opositora en la Asamblea? ¿Qué crees que ha hecho que se tome esa decisión finalmente? ¿Y qué puede significar? Esa es una buena pregunta porque en realidad, como tú dices, el tema de la emergencia viene desde hace mucho tiempo. También es cierto que esa emergencia se ha ido agudizando conforme el precio del petróleo ha seguido cayendo. Esta semana el precio del petróleo ha bajado del nivel de $30, y eso para un país que basa la mayor parte de sus ingresos fiscales, o los basaba en el ingreso del petróleo, es un golpe muy muy fuerte. Ahora, está la variable política que tú mencionas, y es una manera de enfrentarse con la oposición, pero yo lo que veo más bien es un temor, ¿no? Uno lee las medidas que son bien generales, y lo que a mí me da la sensación es de que están entrando en una especie de círculo vicioso. Es peor que eso, se me dio la palabra, pero en un sentido que están previendo que la cosa se va a agudizar en Venezuela socialmente y políticamente. Todo el tema de la escasez de alimentos, la inflación está... han publicado el tema de la inflación después de un año, ¿no es cierto? Sí. Estamos hablando de 140%, bueno, discusiones más o menos, 140, 150% de inflación acumulada. Y lo que parece estar dando el decreto es previendo problemas sociales, porque habla de que van a tomar control sobre ciertas situaciones, poniendo el parche sobre posibles corralitos bancarios, es decir, evitar crisis financieras tal como pasó en su momento en Argentina, y luego las demás medidas de cómo reducir el déficit fiscal o cómo van a hacer para que efectivamente haya dólares para poder comprar productos,
no, o sea, dice que es como un buen deseo, pero uno no ve en la situación económica, no hay ninguna medida de ese tipo que pueda revertir la situación en la que están. Entonces, claro. lo que uno ve es una especie de acto de desesperación también. Ahora, leyendo a una economista venezolano que declaraba al diario El Nacional, él decía que este declaratorio en emergencia podría incluso permitir que se estatizara, nacionalizara empresas, y hablaba, por ejemplo, del caso Polar, pero llamaría la atención en un momento en que más, esta confrontación, en el momento que más necesitan inversión privada. Sí, claro, hay una parte en la que habla de la posibilidad de que las empresas públicas y privadas respondan a las necesidades que va a plantear desde el Estado, ¿no? Lo cual ya sabemos que eso no funciona. Y en el tema específicamente de los alimentos, esa guerra con Polar es una guerra que Hugo Chávez intentó iniciar varias veces y que no pudo, porque el líder de Polar es un hombre muy bien reconocido en la sociedad venezolana, ¿no? Por las clases populares también, por una serie de cosas que no viene al caso de detallar. Y yo lo que veo es que si hicieran eso, se van a crear más nuevos áreas de conflicto o ángulos de conflicto, y a eso iba cuando te decía que yo lo que veo es que todo va camino a empeorar y a estallar. Lo que pasa es que en estos casos uno nunca sabe cómo va a estallar la cosa, pero todo viene muy mal, ¿no? Ahora, este modelo socialista, chavista, que tanto reclama y lo ha hecho ante la Asamblea Nicolás Maduro, ha resultado ser entonces insostenible. Es una revolución, un proyecto social que se ha destruido a sí mismo, es inviable. Es insostenible porque, bueno, Chávez utilizó todo el dinero de los ingresos del petróleo para... claro, hay algunos que defienden lo que hizo Chávez basados en que le metió mucho dinero a las políticas sociales, lo cual es en parte cierto. Pero también utilizó pues todo ese dinero, ya sabemos, para mandar dinero a todas partes de América Latina, bajo esta idea, ilusión de que iba a poder establecer el ALBA en la región de América Latina para combatir al imperialismo y todo este rollo que ya sabemos. Claro. Y eso, cuando el petróleo estaba a $100 es perfecto, pero cuando estableces tu presupuesto con un petróleo de 90, 100, y el petróleo llega a 30, estás hablando de que de pronto te estás perdiendo... un montón de plata que ya la tenías utilizando y que ya no existe, ¿no? Y Venezuela también ha cometido este error de otros países de América Latina que nunca aprovechó este boom del precio del petróleo para diversificarse productivamente. Entonces tiene una dependencia del petróleo muy, muy alta. Ahora, es una situación difícil, por supuesto, para todo el país, pero para la oposición que ha ganado esta mayoría en la Asamblea, porque gran parte de sus votantes deben haber votado por este sector pensando que por el malestar, por la situación económica y pensando que a través de ellos van a encontrar una salida. Pero es muy difícil a estas alturas y en el mediano plazo que desde la Asamblea se pueda diversificar, por ejemplo, la economía. Sí, es muy difícil. Es que yo creo que, o sea, en términos, ha sido un triunfo el hecho que la oposición haya tomado esta mayoría en el Congreso. Claro, lo que está haciendo Maduro al tomar estas medidas, salteándose, digamos, a la Asamblea Nacional, es queriendo mantener el control sobre las cosas él y quitándole el espacio a la Asamblea Nacional para que ellos tomen los cambios que se tuviesen que tomar. Y bueno, hay que ver qué cosa pasa en los días siguientes, si es que la Asamblea respalda o no respalda lo que Maduro está tratando de proponer y qué pasa luego de eso. Pero independientemente de estas medidas puntuales, en el Maduro no iba a recapacitar ni iba a reaccionar. Entonces, en el corto plazo la tarea de la oposición es bastante de un trabajo de contención, yo veo, ¿no? Porque no puedes hacer cambios sustantivos mientras Maduro sigue ahí. Entonces, en el corto plazo es como moverte inteligentemente hasta que esto, hasta que se decante una salida que lleva a que Maduro salga y que haya un cambio político en Venezuela. Pero en el corto plazo no hay ninguna posibilidad de cambio si el Congreso tenga una mayoría, y si en algún momento hubo la esperanza de que esta mayoría en el Congreso pudiese implicar ciertos cambios positivos, y ya Maduro está dando las señales clarísimas de que no va a dejar de que eso sea así. Entonces la confrontación política yo creo que se va a ir agudizando en las siguientes semanas.
David, muchas gracias por conversar con nosotros esta tarde. Era David Rivera, director de la revista Poder y compañero nuestro aquí en Canal 7. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Bueno, lo que comentaba David, ¿no? Difícil situación esta, la de Venezuela, casi sin salida, ¿no? Con